Estamos de regreso ya aquí en esta mañana de día lunes, aquí en TN Contigo, el matinal que nos bendice, nos informa, nos emociona y también nos hace reflexionar. Y a continuación tendremos una entrevista que también analizaremos la contingencia política, querida. Sí, estamos ahora con un gran entrevistado, Jerko Ljubetic, consejero constitucional por la región metropolitana, parte del partido político Convergencia Social. Jerko, muchas gracias por estar aquí. Felicitaciones también por tu elección. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Mucho gusto de estar de nuevo aquí. Y bueno, feliz por un lado, un buen resultado no solo en lo personal, sino que la lista nuestra, pero como es evidente en términos nacionales, la situación no es la mejor desde el punto de vista de los sectores que queremos cambios y transformaciones para el país, pero bueno, esta es la cancha que dijimos que había que jugar y aquí estamos listos para empezar el partido. Jerko, ya llevamos más de una semana de análisis, de reflexión. ¿Cómo ha sido la situación? ¿Cómo es el contexto de este nuevo proceso en el ámbito político y también cómo ha estado la interna del partido? Bueno, claro, efectivamente en esta semana nos hemos reunido, seguramente todas las fuerzas políticas lo han hecho y en el caso nuestro no solo, bueno, nos hemos reunido como partido, las 4 personas que hemos sido electas, tres mujeres y yo. Seguramente vamos a continuar esto a nivel de coaliciones y listas para ir coordinando nuestra mirada sobre lo que viene, que es difícil. Bueno, ustedes han visto esta semana, ha sido una semana en la que en general las opiniones van en el sentido de la necesidad de que el proceso constituyente sea asumido con una amplia voluntad de acuerdo, ¿no? Aquí hay dos alternativas, Gruesa, o la mayoría circunstancial, porque digo circunstancial porque la política no se cansa de demostrar que los apoyos son fugaces. Bueno, quienes hoy día lograron esta mayoría importante, amplia en el Consejo Constitucional, diría yo que tiene la principal responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad, todos tenemos que empeñar el mejor de nuestros esfuerzos, para eso la ciudadanía nos eligió, pero quienes tienen esta mayoría circunstancial tienen la mayor responsabilidad porque están en condiciones de definir los rumbos del proceso. Entonces, los rumbos posibles son evidentemente 2. Uno es ceder a la tentación de la hegemonía y utilizar esta mayoría circunstancial para proponer a la ciudadanía una constitución que solo considere sus puntos de vista, cuestión que naturalmente arriesga el fracaso del proceso, porque en diciembre el 17 de diciembre será todas las chilenas y los chilenos los que tendrán que pronunciar sobre esto, y naturalmente un proyecto inspirado solo en un punto de vista de la sociedad seguramente no va a reunir el consenso necesario para ser aprobado, y por lo tanto hay riesgos evidentes para este proceso. Y la otra alternativa es entender que tenemos que llegar a mínimos comunes razonables en los que todas y todos en el seno del Consejo pongamos nuestros puntos, pero seamos capaces de conciliar puntos de vista, distinguir los intereses de las posiciones, de tal manera de ir encontrando acuerdos que vayan generando una propuesta constitucional que seguramente no va a entusiasmar a nadie en particular, pero que deje a todos razonablemente satisfechos y podamos cerrar de buena manera este capítulo, considerando que además, bueno, aquí no se acaba la política, sino que esta constitución tiene que resolver lo que pueda, aquellas cuestiones en las que se reúna acuerdo, y en lo demás habilitar a la ciudadanía y a la democracia para que en los futuros debates, elecciones, políticas públicas, proyectos de ley, vayamos progresivamente resolviendo la forma del país del modo más consistente con lo que piensan la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos. Jerko, ¿cuál es la autocrítica que ustedes hacen por los malos resultados de tu sector político versus el Partido Republicano? Bueno, yo creo que se pueden ser varias, pero creo que la principal es que estos resultados ratificaron lo que nosotros como sector planteamos antes de las elecciones. Ustedes recuerdan, hubo todo un debate acerca de la necesidad de ir en una sola lista
unitaria que reuniera el centro, la centroizquierda y la izquierda, de tal manera de potenciar los resultados. Las cifras que conocimos el domingo pasado demostraron lo razonable de esa posición, que desgraciadamente no fue acogida. La lista Todo por Chile del PPD y la Democracia Cristiana desgraciadamente tuvo unos resultados muy débiles, y cuestión que es preocupante para el país, digamos, desde el punto de vista de la existencia de un centro y una centroizquierda que tienen un rol que jugar. Claro. Y eso debilitó naturalmente los resultados generales del sector. Yo creo que esa es la principal autocrítica que podemos hacer. Perfecto. Yerko, porque esto fue un triunfo y una victoria del Partido Republicano, de esa derecha más extrema, por así decirlo. Desde las elecciones del domingo pasado, los republicanos han tenido declaraciones bien fuertes, cuñas bien duras, y podemos verlo en el consejero Luis Silva, que dijo que no iban a dialogar con las minorías, no iban a transar tampoco sus convicciones. ¿Qué te parecen estos dichos? ¿Qué te parece la actitud del Partido Republicano? Bueno, yo creo que estamos en una etapa todavía donde se van a emitir frases y opiniones que tienen que ir cuajando progresivamente en actitudes. En estos días hemos visto declaraciones contradictorias por parte de los republicanos, porque así como está la que tú citas de Luis Silva, hay otros personeros del partido que más bien se manifiestan en la idea esta de que no pretenden ir a pasar la máquina, sino que ir a conversar y a buscar acuerdos. Es temprano para decir cuál de estas líneas se va a imponer entre los republicanos. Yo creo que esto lo vamos a ir viendo ya más allá de las declaraciones. Una vez que estemos constituidos, ya habrá que empezar a tomar decisiones, habrá que dialogar y habrá que buscar acuerdos. Y creo que a poco andar, desde el 7 de junio en adelante, que es cuando nos constituimos como consejo, yo creo que veremos cómo viene la mano. Yo espero, insisto, por el bien del país, que se imponga la cordura, el sentido común, que entendamos que necesitamos un conjunto de reglas de convivencia que tienen que ser compartidas y que tienen que habilitar a la ciudadanía para que en aquellas cuestiones en las que no nos pongamos de acuerdo, bueno, progresivamente la política y la democracia vayan haciendo lo suyo. Creo que tenemos que abandonar la idea, y que quizás tuvimos muy presente muchos de nosotros en el proceso anterior, de que la Constitución nos va a resolver todo, ¿no? Y que en la Constitución vamos a vertir todos nuestros sueños y ahí tiene que estar todo, etc. Y se va a arreglar todo de una. Exacto, yo creo que hay que pasar más bien a la idea más razonable, más pragmática de que la Constitución tiene que contener aquellas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del sistema político, con una consagración, sí, de derechos. Yo creo que es muy importante ver avanzar en materia de derechos sociales garantizados en la Constitución. Como hemos dicho, tuve oportunidad de plantearlo en este programa en otra ocasión, creo que es muy importante que nos pongamos de acuerdo. Yo creo que hay margen para hacerlo, por ejemplo, en los temas ambientales. Yo creo que hay una sensibilidad muy compartida acerca de que... Claro. Varios movimientos también que... Claro. Bueno, y ese tipo de cosas. Y sobre todo, como decía, que esta Constitución no ponga cortapisas a las discusiones futuras. Si no nos ponemos de acuerdo hoy día en tal o cual cosa, bueno, dejemos abierto el camino para que la ciudadanía, a través de la política y de la democracia, vaya resolviendo directamente estos asuntos en los que no hayamos sido capaces de poner un acuerdo en el seno del Consejo. Yo creo que eso es una posibilidad de camino ancho que podríamos recorrer todas y todos, o la mayoría del Consejo Constitucional, y que creo que representaría el sentido común de la inmensa mayoría de las chilenas y los chilenos. Perfecto. ¿Con quiénes están dispuestos a tender puentes en este contexto donde hay una mayoría de una extrema derecha, en el fondo quizás Chile Seguro, que a lo mejor tienen una visión mucho más, no tan cuadrada de lo que significa establecer esta nueva Constitución? Bueno, a ver, primero hay que decir que tenemos que estar dispuestos a hablar con todo el mundo. Naturalmente nadie puede entrar a estos procesos declarando por anticipado algún veto, alguna conversación. No, aquí hay que tener una disponibilidad
amplia de diálogo y de búsqueda de acuerdos. Dicho eso, es evidente que hay sectores en la derecha con los cuales es más probable que uno tenga ciertas cosas en común. Estoy pensando en consejeras y consejeros electos por Renovación Nacional y por la UDI y por Evópolis. Son sectores políticos con los cuales, claro, tenemos grandes diferencias, pero hay un sustrato común, quiero creer yo, de valoración de la democracia, de la capacidad de los acuerdos, que puede hacer que con esos sectores tengamos una mayor cercanía. Pero bueno, habrá que también tender puentes con las consejeras y consejeros republicanos, porque creo que no hay que descartar que entre ellos y ellas haya personas que con sentido común, con sensatez, diría yo, con una perspectiva bien común, que puedan ser susceptibles también de conversar y llegar a acuerdos, ¿no? Perfecto. Lo que quiero decir es que no entraría descartando ninguna conversación. Perfecto. Yerko, muchos tildan el anterior proceso constitucional de un fracaso. ¿Qué es lo que hay que hacer o qué es lo que tienen que hacer ustedes, aprendiendo de la lección pasada, para no fracasar, para llevar esto de manera exitosa? ¿Qué comportamientos, qué parámetros tiene que tener este nuevo consejo para lograr el éxito durante el proceso? Porque hay un antes, un durante y un después, pero durante el proceso, ¿cómo debe ser el ambiente, cómo debe ser el comportamiento? Mira, a mí me gusta resumirlo del siguiente modo. No podemos volver a confundir las matemáticas con la política. Es decir, en el proceso anterior hubo quienes pensaron que por la abrumadora mayoría obtenida por los convencionales progresistas de izquierda, qué sé yo, no había nada que conversar y se podía avanzar, y que esa misma cifra, ese mismo número de convencionales garantizaba el éxito de lo que propusiera esa mayoría sin necesidad de llegar a acuerdos con la minoría de aquella época. Eso es matemáticas. Las matemáticas pueden decir que uno tiene mayoría y contar los votos y llegar a conclusiones muy simplemente aritméticas, pero la política es otra cosa. La política es entender más bien que te puede ir muy bien en una elección, pero que cuando se trata de debatir cuestiones tan relevantes como los contenidos constitucionales, la política dice que al frente hay personas que piensan distinto, hay sentidos comunes diversos, y que por lo tanto, así como la vez anterior, los números de entrada de ese proceso de los convencionales no aseguró el resultado en el plebiscito de salida, eso mismo puede ocurrir hoy día, y ese error no se puede volver a cometer, bajo el riesgo de que fracase este proceso. Y yo creo que tenemos que estar empeñados en que este proceso resulte. Un país no puede tener abierto el debate constituyente, el debate acerca de su norma fundamental, prolongadamente en el tiempo, sin dar una salida. Eso implica inestabilidad, eso implica probablemente agudización y polarización. Entonces creo que el país necesita cerrar bien este capítulo. Perfecto. Tener finalmente una constitución escrita en democracia, una constitución que no va a reunir todos los sueños de nadie en particular, pero que puede encarnar el sueño colectivo de una democracia moderna, una democracia que resuelva los principales problemas, pero que en aquello que no resuelva, como decíamos, le abra la cancha a la ciudadanía para que progresivamente se vaya pronunciando y resolviendo. Perfecto. Tú lo decías, Yerko, ustedes tienen grandes diferencias con la derecha. ¿Cuáles son esos temas que ustedes quizás van a intentar no transar en esta nueva constitución, o más bien va a ser una nueva constitución de mínimos comunes? A ver, yo creo que van a ser de mínimos comunes, pero indudablemente cada sector va a plantear los temas que más le importan y que considera que le hacen más sentido a la ciudadanía que lo eligió. En el caso nuestro, yo creo que es evidente, los ejes que impulsamos en nuestra campaña son aquellos que tenemos que representar en esta discusión. Y en ese sentido, una cuestión muy central y probablemente muy debatida va a ser el tema de los derechos sociales. Así, ¿cómo pasamos de un país en el cual la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social dependen del tamaño del bolsillo de las personas, a un país donde estos derechos vayan siendo progresivamente garantizados y que todos accedamos sin discriminación
a estas cuestiones que son condiciones materiales de una vida digna que tenemos que lograr como país. Creo que ese va a ser una tensión importante porque en este asunto va a haber que concentrarse en ver qué entendemos por Estado Social de Derecho. La comprensión nuestra, Estado Social de Derecho, es esta, de un Estado que avance en la garantía de derechos sociales y económicos de las personas. Pero hay quienes, como vimos en la campaña, piensan que las cosas tienen que continuar más o menos igual. Entonces allí va a haber un punto muy relevante. Creo que, por otro lado, nosotros hablamos de la necesidad de una democracia profunda, de una democracia igualitaria, una democracia que desconcentre el poder y que resuelva cuestiones del sistema político y que acerque a la ciudadanía a la política. Hay una brecha muy relevante. Yo creo que aquí hay una posibilidad más amplia de acuerdo. Es decir, porque yo creo que hay un diagnóstico bien compartido acerca de que la democracia que tenemos requiere ajustes y perfeccionamiento, que tiene debilidades. Todos hemos hablado del tema de la fragmentación de los partidos, de la falta de condiciones para que los gobiernos puedan llevar adelante sus programas. Hay que mejorar cuestiones como la colaboración entre los poderes del Estado, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo creo que ahí tengo la impresión de que hay un diagnóstico más o menos compartido que abre espacio para que probablemente tengamos acuerdos importantes que renueven, refuercen y modernicen nuestra democracia. Habrá temas allí sí que van a ser muy discutidos. Para nosotros hay temas en los cuales no podemos retroceder. Es decir, en general pensamos que no podemos retroceder respecto a lo que tenemos, pero hay temas en los que esto tiene que reflejarse particularmente. ¿Cuáles son esos temas en los que piensan no retroceder, por ejemplo? No, yo creo que allí debate sobre el tema de la igualdad, de la paridad. Es decir, la perspectiva de avanzar hacia un país más igualitario, donde todos seamos sustantivamente iguales y las distinciones de género, orientación sexual, creencia, fe, no constituyan factores de discriminación, para nosotros es muy relevante. Y allí, bueno, hemos visto polémicas a partir de los resultados del domingo, que son preocupantes desde el punto de vista de que nosotros pensamos que, por ejemplo, la paridad de género en los órganos colegiados del Estado llegó para quedarse. Nosotros tenemos la necesidad de representar lo que somos como país. Aquí hay una crítica a partir de las personas que quedaron fuera, digamos, por aplicación de la paridad, seis hombres que tuvieron que ceder su espacio a mujeres, pero aquí nadie se acuerda que en el proceso anterior hubo 12 mujeres que tuvieron que ceder su espacio a hombres. Entonces esa vez nadie dijo, están metiendo la mano a la urna. Ahora que son 6 hombres que tienen que ceder a mujeres, bueno, se hace un escándalo como si estuvieran alterándose en general la representatividad. La representatividad no solo es una persona, un voto, es también tomar medidas que ajusten y que afinen esa representación. Por ejemplo, es por eso que el Senado chileno no es representativo desde el punto de vista de la proporción de habitantes, porque se intenta que represente las regiones, ¿no es cierto? Eso. Bueno, eso es una distorsión de la representatividad pura y dura que nadie cuestiona. Tenemos esto del el fenómeno de las listas, la cifra repartidora, que hace que a veces personas que tuvieron más votos en función del resultado general tengan que ceder frente a otros que tuvieron menos votos. Bueno, todos esos son mecanismos que apuntan a mejorar la representatividad del sistema. Y evidentemente, en un país donde mujeres y hombres somos más o menos los mismos, e incluso hay más mujeres que hombres, el que tengamos un sistema que no se haga cargo de eso es un sistema que no es representativo. Entonces, la paridad es un tema que va a ser debatido, pero para nosotros es un tema que llegó para quedarse. Yerko, hablando acerca de estos mínimos comunes, de los derechos sociales que usted ha mencionado, que estamos hablando junto a Yerko Ljubitic, consejero constitucional electo. Estamos hablando sobre los derechos sociales, sobre los mínimos comunes que ustedes alcanzarían con el Partido Republicano, que tiene la mayoría de los escaños en este nuevo proceso constitucional. En el caso hipotético que estos mínimos comunes no estuvieran presentes, no se discutieran, ¿usted sería partidario de rechazar el nuevo texto que se va a redactar? Bueno, muchas voces también están llamando a rechazar. Sí,
Yo creo que hay que hacerse cargo de la fragilidad de este proceso. Y lo digo por varias cosas. Una, el porcentaje de nulos y blancos en el país evidentemente no es el normal, ¿no? Ahí hay ¿Cuál es la lectura que usted hace de eso? Yo leo que ahí hay una expresión de un cierto punto de vista de rechazo al proceso, de una buena parte de los nulos y blancos. No es solo un tema de desinformación o gente que se equivocó en la urna, eso existe, pero creo que el grueso de esos números, entiendo que entre blancos y nulos llegan a ser como el 20%. Entonces es una cifra alta y nosotros no podemos soslayar el análisis de eso y pensar que allí es probable que haya una buena cantidad de chilenas y chilenos que no creyeron ni creen en este proceso. Entonces, este es un proceso que es frágil. No, la campaña, tuvimos ocasión de comentarlo aquí mismo, fue una campaña difícil, no solo que informar, sino que involucrar a las personas no fue fácil. El voto obligatorio disimula mucho estos asuntos, lo disimula mucho, pero nosotros tenemos la responsabilidad de leer más allá de eso y tenemos que darnos cuenta de la fragilidad del proceso. Entonces, este es un proceso que además no termina con la elección del Consejo, ni termina con los acuerdos o desacuerdos a los que arribemos o no en ese Consejo. Esto termina cuando el 17 de diciembre la ciudadanía se pronuncie. Y evidentemente si el proyecto que avanza es un proyecto que excluye, es un proyecto que intenta imponer puntos de vista y cerrar debates futuros, es un proyecto que no solo no reuniría el apoyo de consejeras y consejeros que estamos por el diálogo y el acuerdo, sino que sobre todo, y lo más importante, a mi juicio, no reuniría el acuerdo mayoritario de los chilenas y chilenos el 17 de diciembre y por tanto sería un fracaso del sistema. Nosotros vamos a tener que tomar posición. A tu pregunta, si no hay acuerdos que nos parezcan a todas y todos estos mínimos comunes razonables, naturalmente que el proceso contempla la opción de que nosotros mismos rechacemos lo que la mayoría circunstancial nos quiera imponer. No es el camino que nosotros quisiéramos, no es lo que queremos que ocurra en el país, por lo que decíamos antes, necesitamos cerrar bien este capítulo constitucional. Perfecto. Así es que vamos a empeñar el mejor de nuestros esfuerzos, pero naturalmente, como decíamos al principio, la principal responsabilidad la tienen quienes tienen esta mayoría circunstancial, porque tienen el mango de la sartén del proceso y por lo tanto ellos van a tener que tomar las decisiones más importantes que aseguren el éxito o provoquen el fracaso de este proceso. Perfecto. Para ir cerrando con esta última pregunta, cuando estuviste aquí anteriormente hablamos sobre tus propuestas en temas de salud, por ejemplo. Es casi evidente que el Partido Republicano tiene una visión sobre este aspecto casi igual a cómo está ahora escrita en la Constitución y tu visión era más bien... no quiero utilizar la palabra que utilizan ellos, pero era más bien de querer cambiar las cosas hacia una salud mucho más abierta para todas y todas y mucho más accesible. En ese sentido, ¿tú crees que vas a tener que transar ese aspecto? A ver, yo creo que hay que partir ese diálogo constatando algunas cuestiones que son evidentes. Primero, constatemos que el sistema de ISAPRE fracasó. O sea, tenemos un sistema donde las ISAPRE, que son empresas que no están dedicadas a que los chilenos tengan mejor salud, sino que a administrar y sacar ganancias de la administración de sus cotizaciones bajo la fórmula esta de seguros, es un sistema que fracasó. Tenemos aquí a estas ISAPRES que por no cumplir con la ley y por no cumplir persistentemente con los fallos de las Cortes sobre sus tablas de cobro, hoy día está en una situación crítica y esperando lo que es evidente, esperando un salvataje del sector público a los malos negocios que finalmente han hecho las ISAPRES. Entonces, nosotros estamos, creo que hay que ponerse por delante el objetivo, cuál es el interés más allá de las posiciones, hay que distinguir los intereses de las posiciones. Nuestro interés es que las personas en Chile tengan asegurado cada vez más el acceso a una salud
pública, gratuita y de calidad. Esto no quiere decir que no puedan existir prestadores privados. Es decir, es perfectamente posible, y eso lo llamamos un sistema de salud integrado, en el que existan prestadores privados, no la ISAPRE, las clínicas, las instalaciones, las infraestructuras del sector privado, integradas y coordinadas con el sector público bajo las regulaciones y las orientaciones naturalmente del Estado, porque aquí estamos hablando del interés general de la población. En esa perspectiva, creo que podemos buscar acuerdos que permitan que coexistan este sistema estatal, por llamarlo de algún modo, y el privado, en la lógica de un sistema público, pero que admite la presencia de prestadores privados y que, por lo tanto, admite un margen en que las personas, asegurados para todas y todos, para la inmensa mayoría de los chilenos, asegurados su acceso a la salud, bueno, quienes tengan más recursos puedan contratar formas de seguros complementarios que le permitan optimizar esto. Pero lo que importa es que quienes no tengan ingresos sí tengan asegurado, por la vía de un sistema de salud integrado, el acceso a prestaciones que le garanticen una vida digna. Perfecto, querido Yerko, te agradecemos por estar junto a nosotros y te agradecemos por el análisis también. Muy bien, gracias a ustedes, un gusto estar por aquí, así que es disponible para cuando me inviten. Ya es su casa ya. Así es. Muchas gracias, Yerko, por esta conversación.